tal? Muy buenas noches, soy David Páramo, el padre del análisis superior y sin más preámbulo quiero comenzar a platicar con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Gobernadora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte nuevamente. Me gustaría que le compartieras al auditorio, Victoria, cómo llegó la Junta de Gobierno del Banco de México a esta decisión de política monetaria. Claro que sí, David, con mucho gusto. Y pues déjame empezar por enfatizar que nuevamente tomamos en el Banco de México una decisión unánime. Los 5 miembros de la Junta decidimos mantener la tasa de referencia en 11.25% y te diría que es la quinta reunión de política monetaria donde decidimos mantener nuestra tasa sin cambios. Esta tasa, recordemos que está ahí desde marzo de 2023. Tomamos esta decisión analizando en primer término el entorno económico, donde resaltaría algunos elementos importantes. Como sabemos, bueno, pues hubo el episodio de la pandemia del COVID y después se sumó el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, de tal manera que la mayoría de las economías o de los bancos centrales iniciaron un ciclo de alzas en sus tasas de interés. Esto, entre otros factores, ha llevado a que en la mayoría de estas economías la inflación general continúa disminuyendo, aunque aún está en niveles elevados, están todavía por arriba de sus metas. En cuanto a la inflación subyacente, a nivel global también continúa bajando, se siguen observando reducciones, sin embargo, estas son más graduales que las de la inflación general. Y también te diría que la mayoría de los bancos centrales de economías avanzadas mantuvo sin cambio nuevamente sus tasas de referencia y se anticipa que permanezcan en niveles altos por un tiempo prolongado. Esto en cuanto al entorno económico, David. Ahora, ¿cómo va el proceso de desinflación en nuestro país? El proceso de desinflación en México sin duda ha seguido avanzando. Lo muestran los datos de la inflación publicados ahora. Sabemos que la inflación general, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ha alcanzado su pico en agosto de 2022. Llegó a niveles pues no vistos en décadas, alcanzó un nivel de 8.7% y ya para octubre de 2023 tiene un nivel de 4.26%. Esto es una reducción de más de 400 puntos base. En cuanto a la inflación subyacente, que indica de mejor manera la tendencia de la inflación, alcanzó su pico también a finales de 2022 y ya para octubre de 2023 tiene un nivel de 5.5%. Es decir, tiene una reducción también significativa, si bien un poco más lenta que la inflación general, pero ya de 300 puntos base. ¿Qué ha contribuido, David, a la trayectoria descendente que estamos observando en la inflación? Por un lado tenemos la mitigación de los choques derivados justamente de lo que te comentaba, la pandemia y el conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania, pero también tenemos, por supuesto, la postura de política monetaria sólida que ha alcanzado las decisiones del Banco Central. Nuestros pronósticos, también te diría, continúan previendo que tanto la inflación general como la subyacente mantengan su trayectoria a la baja, que la convergencia, como lo anunciamos desde nuestra decisión pasada, converja a la meta en el segundo trimestre de 2025. Aquí te diría que prácticamente no hubo cambios en el pronóstico respecto a nuestra publicación de septiembre. Ahora, estas previsiones están sujetas a riesgos. Seguimos considerando que el balance se mantiene sesgado al alza, donde destacaría nuevamente el riesgo de que la inflación subyacente muestre una mayor persistencia a la que tenemos prevista. Y te diría que si bien reconocemos que el proceso de desinflación ha avanzado en nuestro país, estimamos que el panorama sigue siendo complicado, sigue teniendo retos, por lo que necesitamos mantener el enfoque de cautela y seguir firmes con nuestro compromiso de nuestro mandato prioritario. De esta forma, concluiría diciéndote que nuestro comunicado señala que consideramos que para alcanzar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación a su meta de 3%, será necesario mantenerla en su nivel actual todavía por cierto tiempo, tomando en cuenta que si bien el panorama aún está complicado, aún es complicado, se ha avanzado en el proceso de desinflación por las cifras que te acabo de compartir hoy. En ese sentido, hay la impresión de quienes leen el comunicado buscando en qué momento van a comenzar a disminuir las tasas de interés, de que
de que no solo que dulcificaron el tono, sino que además ya van a comenzar a disminuir las tasas. ¿Tú qué dirías a esto? Mira, David, te diría que el cambio que se observa efectivamente en nuestra guía prospectiva refleja principalmente el progreso significativo que hemos tenido en el proceso de desinflación. Ya te compartía las cifras. Tenemos una disminución a 4.26% en inflación general y la inflación subyacente alcanzó un nivel de 5.5%. Son disminuciones significativas de 400, más de 400 y 300 puntos base respectivamente. Y algo que me gustaría enfatizar es que si bien seguimos catalogando este balance como sesgado al alza, esto no significa que se considere que el entorno inflacionario sigue siendo igual de adverso que el año pasado. Recordemos que en aquel entonces la inflación general y subyacente ambas tenían una clara tendencia ascendente y el sesgo al alza en ese momento significaba la posibilidad de que la inflación aumentara a un ritmo todavía mayor al que estábamos viendo por encima de nuestra trayectoria central que habíamos publicado. Actualmente, en esta fase de desinflación, el sesgo al alza quiere decir que en caso de que se materializaran algunos de los riesgos, básicamente esto podría ocasionar que la inflación pudiera disminuir de manera un poco más gradual de lo que esperamos, pero pues de ninguna manera estamos previendo las mismas circunstancias que vivimos el año pasado o incluso a principios de este año. Y me gustaría decirte que, como lo indica nuestra guía prospectiva, el entorno económico actual sugiere que nuestra tasa de referencia efectivamente deberá mantenerse en su nivel actual por un cierto tiempo, que incluye, te diría, al menos nuestra próxima decisión, que será la última del año, el 14 de abril, esto es en unas 5 semanas, y te diría que cuando tengamos esta disminución, cuando estemos en las condiciones que por supuesto estaremos observando como en cada decisión el panorama inflacionario que haya en su momento, esperamos que sea de manera gradual y no necesariamente en un ciclo continuo. Entonces, nuestra próxima decisión, el 14 de diciembre, en 5 semanas, estaríamos evaluando pues cómo está el panorama inflacionario para determinar en su momento pues lo que podría ser conducente, David. Hay quienes tratan ya de hacer pronósticos de cuándo van a comenzar a disminuir las tasas de interés. Hay quienes ya lo dan por un hecho. ¿Tú qué dirías en cuanto a la tendencia de las tasas en esta próxima reunión y para 2024? Bueno, como te decía, David, estamos mencionando que las mantendremos ahí por un cierto tiempo, es decir, incluye al menos nuestra próxima decisión, de tal manera que para las decisiones que, recordemos que esta próxima decisión es la última del año, entonces para las decisiones del próximo año estaremos evaluando, como te decía, pues cómo estará el panorama inflacionario y en su momento, dependiendo de las circunstancias, pues tomaremos la decisión que corresponda. Te diría que cuando las circunstancias macroeconómicas lo permitan, estaremos determinando el momento para iniciar la disminución y te diré que cuando esto ocurra, pues la disminución será, se señalaba, de manera gradual y no necesariamente sería un ciclo de disminuciones continuo. Esto me parece importante enfatizarlo. Sí, yo creo que es muy relevante que digas que sería quizá una baja, pero no sería un sesgo a la baja o una disminución sostenida. Efectivamente, tendremos que ver pues, cómo están las circunstancias. Ahora tenemos un avance importante. La postura monetaria es muy sólida, por lo que consideramos que debemos mantener la tasa en su nivel actual, pero por cierto tiempo. Es decir, pues estaremos evaluando en próximas reuniones el panorama inflacionario y te decía que se mantiene la perspectiva de que la inflación siga disminuyendo y converja a su meta hacia la segundo trimestre de 2025. Gobernadora, ¿qué entender? Porque en las decisiones de política monetaria pasadas se hablaba de largo tiempo y ahora se utiliza cierto tiempo. ¿Dulcificaron el tono o qué comprender por esto? Claro, básicamente es el reconocimiento del avance que se ha dado en la inflación. El proceso desinflacionario ha avanzado de manera
sólida. Recordar que el alza de tasas que se realizó en el Banco de México desde el inicio del ciclo desde 325 puntos base, que lo hemos mantenido por un periodo importante desde marzo, te decía, de 2023, de tal manera que simplemente es el reconocimiento del avance que ha tenido el proceso desinflacionario. De ahora en adelante, por supuesto que reconocemos que el panorama sigue siendo complejo, que todavía no estamos en la meta del 3% y que debemos mantener nuestros esfuerzos para llevarla hacia allá. Y como te decía, bueno, en su momento, cuando consideremos que haya los elementos, pues estaremos revisando todos los determinantes de la inflación y en su momento realizar un ciclo probablemente no continuo y que iniciará de manera seguramente gradual. Dices algo muy relevante. La meta es el 3%. Hay quienes dicen, no, pues INEGI hoy dijo que estamos en 4.26 y estamos casi en la meta. La meta es 3 y con un intervalo hacia arriba de 1%, ¿no? Efectivamente, David, sin embargo, bueno, como lo hemos mostrado en nuestro boletín, tenemos prevista la convergencia a la meta de la inflación en el segundo trimestre de 2025, es decir, el Banco de México tiene como objetivo el 3%. Y de esta forma, en cada una de nuestras decisiones, analizamos cuál es el mejor nivel de tasa de referencia que consideramos que nos lleva a la trayectoria ordenada y sostenida de la inflación hacia su meta, David, de tal manera que el objetivo, reitero, del Banco de México es 3%, nuestra meta de inflación. Gobernadora Victoria, te agradezco muchísimo por esta conversación. Muchas gracias, David. Un gusto saludarte aquí y a tu auditorio. Un abrazo.